en sus distintas fases, los huíos, que es la última fase con el teleio, ¿se acuerdan? El que Dios quiere, es un proceso de crecimiento, un proceso que uno avanza. Pero ahora vamos a entrar a lo que es el hijo pródigo, ya el hijo pródigo en su situación ya de la que necesitamos. Amén. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo, como todos nosotros, empezó como un brefos, empezó su vida en gestación, tuvo una madre, un padre, un hermano mayor, un primogénito y él. Y se desarrolló en su vida como un paidón, como un tecnión, llegó a tecnón y llegó a ser huíos. Tuvo todo, este padre que hablamos acá es como le digo, es un símil al Padre que nosotros tenemos a Dios, por toda la misericordia derramada. Entonces él tenía tenía todo de educación, tenía cobertura, tenía bendición, tenía todo prácticamente. Entonces, siendo huíos, como hemos hablado, siendo un hijo maduro, siendo un hijo que había llegado a la posición, dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué descendió? Y esto que me llama a entender que no es suficiente, o sea, decíamos la anterior vez, no, debo continuar, debo seguir, debo proseguir hasta ser un teleio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó para que se volviera en pródigo? Para un poquito recordar la palabra pródigo, es aquel que despilfarra lo que tiene. Es tal que la ley romana inclusive le determinaba en su justicia a alguien que haga un juicio y le pare ese despilfarro. O sea, tenía tanto dinero que lo usaba y despilfarraba y ponía en riesgo a su familia, a sus hijos, etc. Entonces le procuraban un curador. Entonces este es el pródigo, ¿ya? Este es el pródigo. Pero pródigo también es alguien abundante. Dios sería pródigo. ¿Pródigo en qué? En que me da misericordia, amor en abundancia. Pero en este caso, este pródigo es alguien que tiene tanto que despilfarra todo lo que tiene y no sabe usarlo en las cosas del Señor. Vayamos justamente a esto en Lucas 15:13. ¿Qué dice? La introducción dice, un padre tenía 2 hijos y el hijo menor se acercó y le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Vamos al verso 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo uso muchas Biblias, muchas versiones, me ayudan mucho por el griego. Y esta es la Biblia K2, la Biblia de los judíos, que dice, tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Tan pronto, esa es la palabra, o sea, no muchos días después. ¿Desde cuándo tenía planeado esto? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Desde cuándo tenía? O sea, no fue algo que pasó en un día para otro y él dijo, no, dame la parte de los bienes que me corresponde. No, él lo tenía pensado, él lo tenía planeado. Y es más, bueno, el padre lo sabe todo en este sentido, pero ¿qué secreto ya existía en su corazón que le hizo tomar esa decisión? Porque una vez su papá no le da pues en dinero, no le da en efectivo, le da en qué, en bienes. ¿Ya? Le da en bienes. ¿Y él qué hace? Tan pronto como recibe, ¿qué lo hace? Lo vende. Lo vende. Entonces él ya lo tenía planeado. Es como alguien que quisiera en casa, está cansado y dice, voy a vender esto para tener el dinero en efectivo. Entonces ya existía un secreto en su corazón, ya existía algo en sus pensamientos. Porque cuando hablo de corazón, hablo de pensamiento. Eso es lo mismo, el sinónimo. Entonces el libro de Mateo, el capítulo 6, 21, ¿qué dice? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estaba su tesoro? Nosotros entendemos que su tesoro estaba en una provincia lejana. A partir de aquí uno puede hacer hartas preguntas, ¿no? ¿Quién le habló de la provincia lejana? ¿Cómo supo? ¿Qué es lo que quería de esa provincia lejana? ¿Qué había que le cambió su pensamiento, su manera de actuar? Su tesoro dejó de ser su padre. Su tesoro dejó de ser la iglesia. Su tesoro dejó de ser el cantar, el alabar y el adorar al Señor, hablando bíblicamente y para nosotros. Dejó de ser su tesoro. Y su tesoro fue otro. ¿Qué fue su tesoro? O sea, ¿qué es lo que le cambió? ¿Qué es aquello que le hizo cambiar? Mateo 6:45, la Biblia latinoamericana, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y él no sacó algo bueno. Le dijo, padre, dame la parte que me corresponde.
No le tocaba, no era su lugar, le tocaba al hijo mayor hacer esto, no le correspondía, pero sacó su tesoro. Y su tesoro no era su papá, su tesoro no era su familia, su tesoro no era su hogar, su tesoro no era servir al Señor. Había cambiado, ese era su tesoro, pero algo había cambiado. Y lo sacó. Pues la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo sacó su tesoro. Cuando nosotros hacemos una comparación, y diría: no, ¿por qué dejaste la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que dejaras tu llamado? Ese era tu tesoro. Mi tesoro es lo máximo, es mi prioridad, es Dios. ¿Qué pasó para que dejaras tu tesoro? ¿Y por qué otra situación, otro aspecto ha logrado ser ese tesoro? Y la Biblia sigue diciendo: y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla su boca. Y ahí es donde él ha cambiado. O sea, es un hijo en rebeldía, siendo un hijo huíos. A mí me llama mucho la atención un hijo que llegó a lo que Dios quería, de pronto cambia. La palabra tesoro en el griego es tesauros, un depósito de mucho valor. Su depósito de mucho valor era su papá, era su familia, sus hijos, los quehaceres, la casa, el hogar. Era su tesoro de mucho valor. Pero a alguien le cambió el tesoro. Alguien vino y le habló de la provincia lejana. Alguien le habló de hartas cosas que tal vez él no conocía, pero que le hizo soñar. Uno de los más grandes problemas en el ser humano es la imaginación, que no es malo, pero cuando no está en las cosas del Señor, imagina. Y él se imaginó en una provincia lejana. Antes de salir en la acción misma, de estar en la provincia lejana, él ya en su pensamiento ya cambió su manera de pensar. Y el tesoro de mucho valor que era Jesús en su vida, la cruz, la sangre, perdió. Y lo que era de más alta estima se fue a un lado. Y es por eso que con tanta malcriadez le habla a su padre. Con tanta desfachatez, con tanta, como le digo, prepotencia, le dicen: dame la parte de los bienes que me corresponde. Igual vas a morir después. ¿Cuál es el problema? Y una vez que lo tuvo, ¿qué hizo? Lo vendió. Uno se pregunta: ¿en cuánto lo vendió? ¿Cómo lo vendió? Yo me hago cuestionantes. ¿No valoró la casa de Dios? ¿No valoró la casa de su papá? En su pensamiento él ya se había ido. En su pensamiento él ya se apartó. ¿Saben que el enemigo sigue trabajando igual, queridos jóvenes, hermanos? Cambiándonos de tesoro, cambiándonos de pensamiento. Y de pronto hay algo que nos saca el pensamiento de Cristo, el pensamiento del Señor. Hay algo que se mete en la cabeza y te da vueltas. Y la Biblia dice: no le culpes al diablo, no le culpes a nadie. Son tus propias concupiscencias. Es lo que está dentro de ti lo que está haciendo eso, dice. Si tú tan solamente te metieras en las cosas de Dios, te deleitaras, eso saliera. Pero dejaste que se depositara. ¿Y a qué grado llegó? A ser malcriado, hermanos, a ser prepotente, a ser un hombre que no respetaba la autoridad de su padre. Lo que el hombre ama, aquello es su Dios, eso dijo Lutero. Lo que el hombre más ama, eso es su Dios, dijo Lutero. Lo lleva en su corazón, anda con ello día y noche, duerme con ello y despierta con él. Yo le pregunto, antes de decirle el hijo pródigo a su papá, no nos da el nombre, y ya estaba en su cabeza: ¿cómo le digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me voy? ¿Tendría amigos que despertaron esto? Lógicamente sí, la Biblia no me habla porque este es un tesoro que el Señor nos revela. Pero caminaba, andaba, despertaba, dormía con eso. No fue como Deuteronomio dice: no, al despertarte estarás con la palabra, al dormir, etc. No, él estaba con ese pensamiento. ¿Se acuerdan cuando su hermano le dijo a su padre: claro, pues vuelve tu hijo borracho y glotón que ha desperdiciado con rameras? No me dice nada al respecto a la Biblia, solamente lo que dice su hijo. Pero pregunto, ¿su tesoro habrá sido las rameras? ¿Su tesoro habrá sido la vida sexual? ¿Su tesoro habrá sido las fiestas? ¿Una vida desequilibrada? Que no dejó de pensar en esto. Y tenemos un ejemplo en el rey David. Por eso dice la Biblia: no podemos dormir en este tiempo. Y vamos a hablar enseguida de cómo se duerme, cómo Sansón se durmió en las piernas de Dalila, cómo Jacob durmió en una piedra. Y cuando David no fue a la batalla, hermanos, y en la tarde salió por su terrado y vio una mujer, él pensó
en todo momento en esta mujer. No le importó, o sea, no le importó cuando le dijeron, pero es casada, su esposo, no le interesó. Tanto se había metido ese pensamiento que llegó a accionar. Entonces los tesoros que no son de Dios, hermanos, porque dice que háganse tesoros en el cielo, donde la polilla no lo destroza, no lo come, o donde el orín no lo pude, háganse tesoros. El venir a la congregación, el estar este tiempo con Dios, de verdad es el mejor tesoro que podemos tener. Pero David, en este caso el hijo pródigo, lo perdió totalmente. Ahora, ¿una herencia es tan fácil? O sea, el padre se ha rajado. El padre ha trabajado, ha logrado adquirir toda esa hacienda, todo lo que tenía. El hijo pródigo no trabajó. El hijo pródigo no hizo mucho en eso. Fue un hijo que le correspondía. Pero lo recibió antes de tiempo. No lo trabajó, fue gratis para él. Lo recibió por gracia, por dádiva. Nunca supo ni cómo ni por qué. Y es lo mismo, Jesús vino a morir por mí. Él murió por mí. Dice la Biblia que la salvación es gratis. La salvación es por gracia. ¿Acaso yo muerto en la cruz? Él murió por mí. Pero a veces yo no sé qué hacer con esa salvación y lo manejo mal. Y este joven lo hizo así. Es más, nunca supo ni cómo había hecho su papá. Pero él sabía una cosa que se había metido en su cabeza. Soy hijo y me corresponde. Tengo derecho. Me corresponde. No sé si mi padre ha sufrido, no lo sé, pero perdón. Me corresponde. Lucas 15:12, por favor. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. O sea, fue así duro: dame, me corresponde. Es mi derecho como hijo. Pero estás viendo cuánto tu padre ha sufrido, ¿has visto? No. Le perdió el respeto a la autoridad, perdió respeto a lo que él había hecho, perdió el respeto totalmente y le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Tal vez su hermano mayor entró y le dijo: pero hermano, ¿qué te pasa? Eso es cuando el papá muere. No, pero igual va a morir, pues ¿cuál es la diferencia? Mejor ahora que nos dé, así se libra de un problema. Perdió todo. Fue un hijo realmente que avergonzó, lastimó el corazón de su papá. Pero su papá, ¿qué hace? O sea, ¿cuál era el derecho de su papá? ¿Qué te pasa? Si quiero te doy, si no, no. A mí, yo podía hacerlo. Pero su papá, en cierto sentido, dijo: está bien. Si no aprendes en casa, vas a aprender lejos. Aunque su padre siempre oró por él, pero él tenía que aprender una lección. Pero ¿cuál sería el dolor del padre? ¿Cuál sería toda esta situación? La palabra bienes es ousia en el griego, significa propiedad, sustancia, o sea, algo tangible, posesiones, bienes materiales, ganado, tierra, dinero, oro, plata, joyas, etc. ¿Podía llevarse eso toda una provincia lejana? No. Entonces, ¿qué hizo? Lo vendió, pues. Y la pregunta es: ¿en cuánto lo vendió? Si no sabía valorar, ¿en cuánto lo habrá vendido? A veces los hijos venden. Mi esposa siempre me cuenta de un hermano que él tenía. No, lo vendía todo de su papá y su papá tenía que pagar. Lo vendía todo y lo vendía a mitad de precio, está regalado. Cuando perdí mi casa por una estafa de otro pastor, fui a ver dónde lo había hecho, qué había hecho. Lo había vendido en $3,000 mi casa. Lo has regalado, pues no lo valora, no sabe. Y este joven no sabía el valor. En este caso es como nosotros no supiéramos el valor de la sangre de Cristo, el valor que Él en su sangre vertió por. No lo valoramos. Es por eso que a veces no, me voy a ir a una provincia lejana. De verdad fue una situación dura. Y lo vendió. Su papá vio, su hermano vio, lo vendió y todo fue dinero y así él se fue. Como le pongo ahí, no pudo viajar con todo ello, entonces lo vendió. ¿Cuánto lo vendió? Si uno está apurado, ¿en cuánto lo vende? Si quiere viajar, porque usted ve, ¿no? Anuncios dice: por motivo de viaje, vendo. Por motivo de viaje vendo un buey, un terrenito. Pucha, ¿cómo lo habrá vendido? La cosa es que tenía que tener dinero. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para despilfarrar. Yo pienso y digo, ¿no? ¿Cuánto deberíamos valorar nosotros lo que tenemos en la iglesia? Hoy canté con todas mis ganas porque hay letra que a mí me llena.
Yo no tenía que danzar, dice, ¿no? Yo no tenía que predicar, yo no tenía que enseñar, yo no tenía que tocar, pero ¿dónde estoy? Aquí. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, por la muerte de la cruz. ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo puedes vender tu talento? ¿Cómo puedes vender lo que Dios te ha dado e irte a una provincia lejana? No, no puede ser. Y todavía despilfarrarlo, disiparlo y desperdiciarlo, es la palabra desperdicio, descorpizó. Le perdió todo el valor, le perdió todo el respeto, todo el cariño a su padre. Bueno, yo no tengo a mi papito, pero yo le he valorado mucho a él, he estado con él, he tratado de hablar con él. Y siento que no he desperdiciado mi vida en ese sentido, pero hoy los que tienen sus padres vivos, valórenlos, ámenlos, denles descanso, denles lo mejor de su vida. Pero cuanto más al papá que está arriba. ¿Cómo no poder trabajar para él? ¿Cómo no poder hacer para él? ¿Cómo no poder correr para él? Por eso el cantar, yo les dije alguna vez, ¿no? Es una prédica que uno le ha puesto melodía, ritmo y armonía que se la canta. Y cuando uno lo escucha, dice, pues yo no tenía por qué estar aquí danzando, no tenía por qué estar aquí cantando, yo no tenía, si no fuera por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso me dio ese valor, estoy aquí por ese precio que Él pagó. Es por eso cuando dice, no muchos días después, le agarró los bienes y rápido, juntándolo todo, lo vendió, se fue a una provincia lejana. Lo más lejos posible de su papá para que no sepa dónde está, lo más lejos posible. Qué terrible. La K2, si lo volvemos a leer, dice, tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano. ¿Por qué dice lejano? Porque me está mostrando la idea de este joven de irse lo más lejos posible del control de su papá. Lo más lejos posible, donde él no lo vea. Hubo un hombre así que se escapó, Jonás. Pero Salmos dice, no, arriba, abajo podremos huir de Dios. No le gustaba el control del Padre. No le gustaban las exigencias del Padre. Y la Biblia es exigencia y es control. Aunque no estoy hablando de un control tirano, sino un control donde dice, no está bien esto, no es correcto. Cuando uno se cansa, dice, mejor me voy a una provincia lejana. Dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Le correspondía? Sí. Pero si quería le daba, si no, no, pues. Y si era malcriado, ¿por qué darle? Después es lo que nosotros tenemos, lo que tenemos, hermanos. ¿Usted ha escuchado gente decir, ya no voy a la iglesia, pero igual tengo bendición? No te correspondía, pero igual que hizo el papá. Te lo dio, pues. Te lo dio. Un hijo de verdad muy insolente, un hijo muy totalmente salido de las cosas del Señor. A él no les correspondía como hijo menor pedir la herencia. Tomó sus atribuciones de hijo mayor. O sea, si alguien debería hablar, ¿quién era? El hijo mayor. O sea, no respetó la autoridad ni a su padre ni a su hermano. Le urgía. ¿Qué le urgía? Irse. ¿Por qué? Por la fantasía que había en su cabecita. Esa fantasía lo estaba sacando de su casa. ¿Cuántos jóvenes dejan el hogar por esa fantasía? Por una fantasía de una felicidad que no es felicidad, de una pareja que no es la voluntad de Dios, de alguien, una fantasía que dice voy a ser feliz, que esto no importa, lo voy a convertir. Te vas a una provincia lejana. Y rompes toda situación de autoridad a tu papá, a tus hermanos y haces lo que quieres. Y todavía exiges lo que no te corresponde. Y te sales con la tuya. Y ese fue un problema en este joven. Al hijo mayor le tocaba el doble y el resto al otro hijo. Porque el hijo mayor como primogénito recibía todo el doble. Pero igual decía, no importa, lo que me des papá, igual. Y el hijo mayor, como le dije, le ha debido decir, pero ¿qué te pasa? No sé, Anacleto, que le llaman para que no le moleste a nadie. ¿No? Anacleto, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? El papá, pues cuando muera vamos a decir, no, pero igual va a morir. ¿Cuál es la diferencia? Igual nos va a caer. Ahora el padre podía darles en vida, aunque no era lo ideal, o sea, no era la ley, muerto debía darles.
¿Cuál sería el dolor del corazón del padre? ¿Cuál sería la situación? Ahora, si usted va a las lecciones que hemos hablado al principio, lo va a entender mejor lo que estamos diciendo. ¿Le correspondía la herencia? ¿Pero en la ley le correspondía? Sí, pues era un tecnón. Le correspondía. Como hijo, le correspondía. Ahora, no sé si es correcto decir, no, si lo merecía. Pero le correspondía, era hijo. Es por eso que cuando alguien muere, sea hijo bueno o malo, igual estamos detrás de la herencia, ¿o no? O sea, ¿le correspondía? Sí, le correspondía. Entonces, ¿qué era? Un tecnón. Entonces, un tecnón, ¿cuál era el problema del tecnón? Que todavía no estaba en capacidad de tomar una posición así. A ver, mientras yo estudiaba decía, ¿este hijo alguna vez tendría que salir a una provincia lejana? ¿O su papá lo tendría encerrado en la casa? ¿Alguna vez tendría que ir? Sí. Es como cuando yo me fui pues a Brasil, me invitaron a Perú, fui a una provincia lejana. Pero ¿cómo fui? Como huíos. Alguna vez esperamos ir, hermanos, a Perú. Una iglesia que hemos abierto ahí. ¿Cuántas ya hay? 5 iglesias. La última vez que fui a todas ellas y el pastor dice, él es el pastor, aunque ya no están con nosotros, pero o sea, uno va a una provincia lejana, pero ya no para despilfarrar tus cosas, ya no para desperdiciar tus bienes, sino para que tu tesoro siga siendo más llevado en las cosas del Señor. Entonces, como Tecnón todavía no estaba listo para salir de su casa, le faltaba formación, le faltaba sujeción, pero él dijo, no, ya soy huillos, ya tengo derecho, ya estoy en posición. Un día este hijo llegaría pues el momento, le correspondería y tomaría su posición de hijo huillos. Estaba matando a su padre en vida y estaba tomando la herencia adelantado. Él podía salir, pero podía salir para predicar el evangelio en una provincia lejana. Iba a salir con vestido, iba a salir con calzado, con anillo, e iba a usar esos 3 elementos para la evangelización. Pero ¿qué pasó? Perdió el vestido, el anillo y los calzados. Perdió los 3 componentes que el enemigo quiere que perdamos antes de que nos vayamos, para no arrebatarnos. Y que Dios permita que lo avancemos, si es que no llega, ¿no? Avanzarlo. Entonces, este hijo podía ir, pero no era su momento. Iba a llegar el momento que él iba a salir. Y su papá le decía, está bien, anda. Tú también ya tienes derecho de hacer tu hacienda. Anda a esa provincia lejana y haz tu hacienda. Pero no olvides predicar el evangelio. Pero él salió antes de tiempo, de manera adelantada. Le tocaba la herencia cuando su padre muriera. Eso dice la Biblia. Si el testador muere, entonces se acaban muchas cosas, deudas. Y se adopta pues la herencia. Se percibe. Pero ¿qué él hizo? Adelantó su vida. Adelantar la vida, adelantar la herencia, adelantar cosas que Dios todavía dice que no, es lo peor que nos puede suceder. Hay que esperar el tiempo de Dios, esperar el tiempo de Dios, esperar que Él te diga cuándo. No te apresures. Si en la iglesia no te toman en cuenta por una u otra situación, tú espera. Hay tantas cosas que servir. O sea, no solamente es cantar aquí de manera visible, hay tanto que hacer. Seguir predicando, el tiempo va a llegar. Deja que Dios te forme, deja que Dios haga su voluntad en tu vida. O sea, deja. Pero si te adelantas, ahí sí puedes acabar muchas cosas. La Biblia dice, todo es hermoso en su tiempo. No te adelances en tu matrimonio, no te adelances en algunas cosas, no te lances algunas cosas adelantado como Tecnón. Espera ser huíos, toma tu posición. Si uno pide antes de tiempo lo que no le corresponde, todavía, porque sí le corresponde, ¿no ve? Pero todavía no es su tiempo. Entonces, una vez que sea el tiempo de Dios, pues anda, ya. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que esperar algunas cosas? Pero lo que uno piensa hoy y quiere hacer es, Dios tiene algo para ti, muy lindo. Ahora más los tiempos se han acortado, Dios nos está formando, Dios nos está mostrando mucho de su voluntad ya. Pero espera en el Señor, permití que Él, a veces uno adelanta, estoy cansado ya de esto, ya dame la parte que me corresponde, me cambio de iglesia, me voy. No adelantes, espera la voluntad de Dios, espera que seas huíos y Dios te va a llevar a la provincia lejana que tú quieras, no pero por tu capricho, no porque quieras, sino en su tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Todo lo hizo hermoso en su.
Y lo que no es en su tiempo es una calamidad, pues, ¿no ve? ¿Y cuántos fuera de tiempo hemos metido la pata, nos hemos equivocado? No era el tiempo. No era el tiempo. Y te dijeron tus padres, y te dicen todavía, no es tiempo. Pero no, pues quieres adelantar, no me corresponde, ya quiero casarme, no sé, no, ya me corresponde. Dame el chico que me corresponde, ya, no sé. Pero ya dices, pero no es el tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, eso es eterno, va a ser para siempre. No es lo que tú piensas, es para más allá. Ya, perdón, Juanquisito, mil disculpas. Leí uno de sus mensajes que él decía, no ve, de su hijita, alista tu bajo en el cielo que vamos a hacer un reventón, ¿te acuerdas? Eso es eternidad. O sea, ¿qué estoy diciendo? No estás tocando solamente aquí por un tiempo, ¿no? O sea, ya cuando sea viejito, no, no es un tiempo, es eterno, es para la eternidad. Dios ha puesto en la eternidad. Entonces lo que él dijo, ¿es cierto o no es cierto? Sí, en fe sí. Ahora yo no sé, pues, ¿será que cuando nos vayamos yo seguiré predicando? Ya no sé, pero ha puesto eternidad, algo tenemos que seguir haciendo. Yo no conozco mucho la eternidad futura, no me dice mucho la Biblia, no me comenta así como la eternidad pasada. O sea, ¿cómo será? ¿Qué será? Pero ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Lo que pasa es que yo no alcanzo a entender lo que Dios ha hecho. O sea, no es acá, no sirves acá y te mueres y no pasa nada, no. Hay eternidad en el corazón de Dios que tú no puedes entender. Entonces los ministros de alabanza, ¿será que la eternidad toquen? ¿Cómo será, verdad? No alcanzo a entender eso. Dice, a ver, vayamos a Eclesiastés 3:11, la palabra de Dios para todos. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo. Pero en la Reina Valera es más lindo, es eternidad que Dios ha puesto más allá del tiempo. ¿Ya? Aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio, no entendemos. Por eso dice, los llamamientos de Dios son irrevocables. Dios te ha llamado para servir y es irrevocable. Ahora no es que no vas a seguir siendo pastor aunque sea que te vayas al mundo, es irrevocable, pero tú lo has perdido. No, Dios no te lo ha quitado. Entonces no me imagino, no me imagino. No puedo entenderlo. Eclesiastés ya me lo ha dicho, me es difícil entender. Habrá niños en el cielo, o sea, habrá escuela bíblica. No sé, pues, no puedo, no entiendo, no conozco, mi mente es limitada. Pero ha puesto eternidad en el corazón. Porque el hombre piensa en lo eterno. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Vamos a ser hechos para la eternidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? De verdad es un enigma, ¿no? ¿Qué va a hacer en la eternidad? Leo seguirá con su computadora en la eternidad. Me imagino ahí con tecnología. No sé, pues es eterno, dice, algo harás allá, ¿no? Con tecnología del cielo. Está en la eternidad de Dios. Entonces, ¿está bien trabajar por el Señor así? Sí. ¿Cómo desvalorizar eso? Salmo 31, 14, 15. Mas yo en ti confío, Yahvé. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano está mis tiempos. Ya tú lo sabes, Señor. No voy a adelantar la situación. En tus manos está mis tiempos. Yo lo pongo delante de ti. Y lo más lindo es que lo voy a hacer en tu tiempo. Yo estoy feliz, hermano. Si hay un tiempo más del Señor, yo he sido el hombre más feliz trabajando para la iglesia, haciendo discipulado. O sea, nunca me he conflictuado en ir más allá, nunca lo he hecho, porque mi deleite ha sido servir al Señor. Mi amor ha sido servir al Señor, mi amor ha sido compartir con los chicos de los evangelismos, salir de viaje, ser un predicador afuera. Ese ha sido el absoluto de mí en este tiempo. Pero estoy en las manos de Dios en su tiempo. ¿Quedará algo más? Solo Dios lo sabe, porque Dios ha puesto eternidad. Ahora, cuando un árbol da fruto ¿cuándo? En su tiempo, pues. En su tiempo. ¿Ya? Esta cuando es en su tiempo da semilla y esta semilla da por el mundo. Ya es una semilla buena. Por eso el Salmo 1:3 que dice,
será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo. O sea, ¿por qué adelantar? A ver, come un fruto fuera de su tiempo. ¿Es feo o a alguien le gusta? Por ahí hay algún loquito por aquí. Como dice, ha perdido la compostura. No ve, ese fruto es feo, no es rico, no es agradable. Pero en su tiempo es rico. Y esa semilla en su tiempo, ¿cómo da? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, prosperará. Ahora, a ver, si aquí terminara, ¿fue su tiempo de salir del hijo pródigo? No, ¿cómo terminó? Mal, no era su tiempo. Pero si hubiera salido en su tiempo, ¿cómo estaríamos hablando de su historia? No fue su tiempo, no fue el tiempo del Señor. Uno de los problemas es que en la mente se llenan ideas. Dice que Satanás ataca el pensamiento, mete ideas. Por eso David, cuando vio a Betsabé, o sea, todos sus principios de huíos, todos sus principios de hijo de Dios, se le fueron. ¿Y qué dijo al final? Pongan a Urías al frente de la batalla. ¿Se acuerdan todo lo que él hizo? Lo hizo traer a Urías. Urías, ven, le dijo, porque Betsabé ya estaba embarazada. ¿Y qué le dijo? Anda a tu casita, anda a acostarte con tu esposita. ¿Y qué dijo Urías? Vive el Señor Dios y vive el Rey. No voy a hacer esto, porque mi situación es estar en la guerra. Entonces le destrozó todos sus planes. Luego, ¿qué hizo? Ven, Urías, nos serviremos vinito. ¿Y qué lo hizo? Lo emborrachó. ¿Y qué dijo? Seguro va a ir a su esposa. ¿Urías fue? No fue. Y al final, ¿qué hizo en su idea? Póngalo al frente de la batalla y aléjense de él. Y Urías murió. Ahora, ¿dónde pasó eso? ¿Dónde pasó toda esa maquinación? En su cabeza. Sin ser mal pensados, etcétera, etcétera. Pero si tú conoces a una jovencita o un jovencito, o sea, ¿qué pensamientos hay? Siendo cristianos, ¿verdad? Uno piensa. Por eso aún nuestros pensamientos deben llevarse cautivos a la obediencia a Cristo. Y ahora estoy hablando en todos, hermanos, estoy hablando en jovencitos, en niños, hasta en mí. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Qué ideas hay? Eso no es culpa del diablo. Ahora, el diablo te puede dar la tentación, sí, pero tú decides recibir el pensamiento y hacerlo efectivo. Porque un pensamiento no es pecado, porque Satanás va a meter, pero tú debes rechazar eso. No es pecado. ¿Cuándo se hace pecado? Cuando se comete en acción, cuando se engendra. Leamos Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. O sea, no lo tienta Dios. Dios pues ha permitido. No, el diablo me ha hecho. No, eres tú. Tú podías decir no, tú podías luchar contra ese pensamiento. Cuando el hijo pródigo recibió a sus amigos, qué sé yo, le metieron, él le había dicho, no, un momentito, no es correcto. No está bien ir a beber, no está bien ir con mujeres, no está bien. Mi tesoro está aquí. Pero él dejó que cada día el pensamiento se le anidara. Sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, ¿cuándo es pecado? Cuando ha concebido. Ninguno, pues ni usted ni yo vamos a decir que no tenemos pensamientos. Ni descansando el cerebro trabaja, sigue habiendo los pensamientos. Por eso dice la Biblia, todo lo útil, todo lo bueno, si hay virtud alguna, ¿en qué? En eso pensar. Dice que lo peor, hermanos, lo peor es que tu mente esté vacía. Ahora hablo de una mente sin Cristo, ¿verdad? Porque tenemos la mente de Cristo. Cuanto más tenemos la palabra, en eso pensamos. Dice la Biblia, en esto pensar. Pero si tú no tienes la Biblia, si no tienes el pensamiento de Cristo, tu mente está llena del diablo. Y la ociosidad es el peor problema, hermanos. Si eres ocioso, no trabajas, estás hinchado de cama y no haces nada, ese es un problema terrible. ¿Cuándo le pasó eso a David? Cuando estuvo ocioso y se durmió. Y cuando salió, todos sus pensamientos estaban.
En cambio, antes, ¿dónde pensaba? En la batalla, ¿cómo ganamos? ¿Qué hacemos? Ese fue su problema. Miren esta traducción que tengo, pero primero vayamos a la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia es epitumía, que significa intenso deseo por algo prohibido. ¿Cómo? O sea, la Biblia está diciendo, ¿no? Sino que cada uno es tentado por el intenso deseo de algo prohibido. Entonces el hombre quiere hacer algo prohibido, algo que no está correcto. Ese es su deseo en su corazón. Pero él no puede frenar con el pensamiento de Dios. Cuando viene la palabra te dice, eso no es correcto. Tú disciernes en tu espíritu que eso no es correcto. Puedes frenar malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Eso es dar a luz. O sea, cuando yo lo pienso y lo ejecuto, ahí he concebido el pecado. Porque el pensamiento en sí no es malo. O sea, si es malo hay que saberlo rechazar. Es como ya hemos hablado varias veces, Lutero mismo dijo eso, ¿no? ¿Puedo evitar que las palomas vuelen por mi cabeza en la Plaza Murillo? No, difícil, no puedo evitar. Es igual el pensamiento. Tú no puedes evitar que los pensamientos vuelen por tu cabeza. Pero que una palomita venga y haga su nido en tu cabeza y haga sus cositas más, ¿eso puedes evitar? ¿Puedes evitar? Sí, pues, ¿qué haces? Claro, y peor que haga sus cosas sobre ti, ¿no? Puedes evitar. Eso está diciendo la Biblia. No dejes que eso se asiente, ¿ya? No dejes que lo exprese corporalmente. Reprendelo. La Biblia me habla que la concupiscencia son pensamientos malos, son intensos. Ahora esa es pues la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Por eso dice, no, ya no vivo yo, ya no soy como Adán. Porque Adán pensaba, es el Adán de la tierra roja, ¿se acuerdan? Pegado a la tierra. Ese es su pensamiento. En cambio el siguiente, el Enos, es el comprometido con Dios, que va cambiando de naturaleza. Entonces hay esos problemas. Entonces el hombre que no conoce a Dios, ese intenso deseo de pecar hay en él. Pero uno debe combatirlo. Por eso leamos esto, la Nueva Traducción Viviente, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. Ahora, ¿cuál era el deseo del hijo pródigo? Ahora, ¿pero para qué quería irse lejos? Ojalá no ir lejos, quiero conocer la naturaleza, que hay animalitos nuevos. ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su deseo? Perdón. Claro, pero en la provincia lejana ya está bien una, puede ser vivir en libertinaje. Ya, pero ¿cuál más era su deseo? El libertinaje es integral, no es un todo. ¿Cuál era su deseo? ¿Qué le pusieron en la cabeza? ¿Perdón? Ya, claro, pero ustedes están muy espirituales. ¿Qué le estaban poniendo? Ay, chicas. Hay burdeles, hay bebida, hay sexo. Eso le pusieron. Entonces dice, vino de sus propios deseos, pero ahora no eran propios, porque sus deseos eran deseos de hacer su papá. Alguien le metió. La Biblia no me dice quién, pero nosotros sabemos quién nos mete esas ideas. O sea, el diablo es alguien que actúa, que pone las cosas, pero tú eres y yo soy el que le digo no. O sea, esto no hay que reprenderlo, tú tienes que decir. ¿Y qué dice? Los cuales nos seducen. O sea, es una trampa, dice. Te ponen una trampa, como el pez, pues. El pez puede ser libre, pero ¿qué le seduce? El gusanito que le pone. Y en ese gusanito, ¿qué hay? Un gancho. Y tanto le seduce, ¿qué hace? Se lo come. ¿Y qué pasa ahí? Está atrapado, pues. Está entrampado. El enemigo sabe cómo puede hacerte caer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú muerdas el cebo. Una vez que uno muerde el cebo, ya está grave. Y nos arrastra, o sea, nos vamos pues detrás de eso. Ya no podemos hacer. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. O sea, de esa situación que yo pienso y quiero hacer, de ahí si lo hago, ahí es pecado. Y el pecado, cuando se lo deja crecer y se lo realiza, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Por eso dijo, ¿qué dice el padre? Mi hijo había
Muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, fue toda una situación. O sea, a veces tan sencillo es leer al hijo pródigo, ¿no? Como si hubiera pecado y listo, pero tanto contenido hay, hermano. Y creo que hay más que de alguna manera no lo estamos viendo, ¿no? Perdón, está calientito, muy calientito. Entonces, cuando alguien tiene un secreto, comienza a vivir esa fantasía, ¿dónde? En su alma. Porque en el alma está el asiento de los deseos, del pensamiento, en el alma está. ¿Se acuerda que somos trino, cuerpo, alma y espíritu? El cuerpo solamente es el estuche. El cuerpo solamente es el vehículo donde se mueve ¿quién? El alma. ¿Y en el alma qué está sentado? ¿Perdón? Sentimientos, pensamientos, odio, venganza, ira, deseos, pecado. En el alma está. Entonces, alguien que no conoce a Cristo, su espíritu está muerto. Entonces, ¿qué hace? Los deseos del alma. Ahora, pero este era un hijo de Dios. ¿Qué le sucedió? Creo que así se puede entender, hermanos, cuando yo digo, pero él era pastor, ¿qué ha pasado? Si él era líder de la iglesia, ¿qué ha sucedido? Algo le sembraron. La Biblia dice, no puedes sembrar dos semillas. O sea, para la Biblia es prohibido hacer manipulación genética. No puedes mezclar dos semillas, dice. Es abominación al Señor. Pero a más de ser literal, es el contenido espiritual para nuestros tiempos. Porque ¿cuál sería la semilla? La palabra de Dios. ¿Y cuál sería la otra semilla? Dice, cuando el hombre estuvo durmiendo, había sembrado la semilla, en la noche vino el malvado y sembró otra semilla, ¿sí o no? Entonces, ¿qué semilla le sembraron? Sí, pero no dice, la Biblia no nos dice, nosotros tenemos que actuar en revelación guía del Espíritu Santo. Pero la pregunta, yo me sigo cuestionando la pregunta, ¿quién le hizo pensar así? Ahora, siendo espirituales, ¿qué diríamos? El diablo, ¿verdad? Es bien fácil, el pobre diablo, todo es culpable. Pero la pregunta aquí, ¿quién fue? ¿Quién creen que fue? ¿Quién? Su hermano trabajaba. Ese es otro lío de su hermano. Alguna vez hemos compartido del hermano mayor, no todo el problema del hermano mayor. Hemos hablado, el hijo que se quedó en casa. Es un tema, teniendo todo, nunca estuvo en casa. Es otro tema. Pero ¿qué les sedujo? ¿Qué creen? ¿Quién? ¿O cómo? ¿Qué? Leo, ¿qué piensas? ¿Y de dónde eran esos amigos? ¿Cómo entraron a su vida? Ya puede ser, pero ¿cómo entraron a la casa? Ya, pero sí, está bien. Pero ¿y el papá? Ahora el papá podía prohibir, pero él debe saber elegir sus amigos. Ahora habrá habido amigas. Por ahí una amiga le ha hecho soñar con la provincia lejana. ¿O no? ¿O qué dice Alejo? Por ahí. La cosa es que lo entramparon y fue así con su papá. Entonces, por eso la Biblia dice, empezó a escuchar a su alma, ya no a su espíritu. El que ha nacido de nuevo es que vino el Espíritu Santo y les regeneró. Y por eso hay esa guerra entre el alma y el espíritu. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, por eso que cuando tú quieres hacer algo malo, el Espíritu te habla. Y cuando haces algo malo, te sientes mal, te sientes dañado, te sientes mal y rápido vaya, Señor, perdóname. Pero el alma te arrastra, el alma lleva esas cosas. Entonces él escuchó más a su alma que al Espíritu de Dios. Escuchó más a sus amigos que a su padre. O sea, no fue en un instante. Esto ya ha debido ver, ya se ha debido trazar durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué le hicieron al hijo pródigo? Le cambiaron sus pensamientos. ¿Cuál era su tesoro? Su casa, su familia, su hogar, la iglesia. Ese era su tesoro. ¿Y ahora cuál es su tesoro? ¿Dónde piensa? Entonces, ¿quién le robó el pensamiento? ¿Quién le cambió el pensamiento? Bueno, en este caso yo pongo el enemigo. Y le puso un pensamiento contrario a su padre, contrario a la situación que debía vivir. Y así Satanás estuvo tejiendo una y otra vez en la vida de este joven.
Hermano, el día que nosotros decidamos salir de la iglesia, no escuches tu alma. Ahora no es porque es una situación que si un día tenemos que salir, que sea la voluntad de Dios, que Él nos lleve. Pero hacer caso al alma es grave. Es grave. Se fue a una provincia lejana. Por eso dice no, sino que cada uno es seducido. O sea, la palabra atraído es arrastrado afuera, ¿ya? Atraído, seducido es atraer y atrapar con cebo, atraer con salamerías o halagos. ¿Qué le habrán dicho, hermanos? ¿Qué le habrán hecho soñar? ¿Qué cosas le habrán dicho? Sí, pues tampoco vas a ser libre. Ese es el peligro que hay ahora, ¿no? Me dicen, ¿no? Sale una publicación en el periódico que dice, buen sueldo en un país extranjero. Y van y les dicen cosas lindas y al final, ¿qué es? Una trata terrible. ¿Y cómo se lo dicen? O sea, el enemigo no usa pues cositas feas, sino cosas que de verdad le atraen y le seducen. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Le robó el pensamiento de que era hijo. Es por eso cuando él vuelve, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Se acuerda alguien? A ver, leamos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado, ya no soy tuyo, he fallado, hazme un hijo, hazme un misios, hazme un misios, hazme un jornalero. Bueno, los que le conocen a Michi, por esto estoy diciendo, hazme un jornalero, ya no soy hijo. ¿Y a cuánto Satanás nos ha robado eso cuando hemos fallado y hemos llegado a la iglesia? Ya no sirvo para nada, ya no, nunca más voy a cantar, nunca más voy a hacer, nunca más. Cuando lleguemos a esa historia del padre, cuando el papá bien dice, no, mi hijo había muerto, pero ahora hagamos fiesta. Qué terrible es perder tu dignidad de hijo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Pero aquí perdió todo. Te quita la dignidad. Y no sé si usted se ha dado cuenta, cuando falla, ya no quiere saber de liderazgo. Ya no quiere venir a la iglesia. Satanás le ha puesto un pensamiento de que no sirves para nada, que eres basura, que Dios no te ama. Y no es así. Dios es tan bueno, tan lindo, para que nosotros estemos con Él. Miren, he recibido tantas cositas estudiando hoy día, ayer. Le cambió su pensamiento al hijo pródigo, al Anacleto. Le cambió todo. Leamos Génesis 28. Cuidado que diga el pastor, había descubierto. Me van a meter en problemas, no se llama Anacleto. Yo no me estoy diciendo, por favor, por eso no lo estamos grabando. A ver. Ya. Vamos. Y llegó a cierto lugar, ¿quién? Jacob. Pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Qué bonito. Qué bonito porque la lección que me enseñó el Señor. Este hombre Jacob había tenido problemas. ¿De qué? Lo había engañado a su padre, le había robado, de alguna manera le quitó la primogenitura a su hermano, junto con su mamá hicieron un fraude, le engañaron a su papá y al final tuvo que irse porque su hermano lo estaba persiguiendo. Nunca más lo vio a su papá, nunca más vio a su familia y tuvo que correr. Y en una de esas corridas tal vez llega a un lugar donde su papá llegaba. No se sabe con certeza si llegó por accidente o aunque nosotros sabemos que Dios estaba en el control. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí. Y dice el sol ya se había puesto y quería dormir. ¿Y qué se puso de almohada? Una piedra. Una piedra se puso de almohada. Y se acostó en aquel lugar. Ya nunca, pues una piedra de almohada debe ser dura, ¿no? A menos que le haga estar, pero se puso una piedra así como está en la imagen. ¿Ya? Y dice, entonces soñó. Y aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo. Y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ello.
Y aquí Yahvé estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No merecía, hermanos, engañador. Pero ahora no quiero ser místico, no quiero, cuidado que todos vayan a dormir una piedra, ¿no? Para soñarse, no quiero ser así, sino el hecho de entender lo que significa. Jesús, que dijo: yo soy la roca. La piedra que ustedes desecharon se volvió la piedra fundamental. ¡Ay de que tropiecen en esa piedra! Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, la roca les seguía. Entonces, tiene que ser revelación de Dios, hermano. Entonces, cuando Jacob hizo esto, que ni él mismo pensaba, ¿dónde descansó? En la roca. En la roca, Jesús. Cuando Moisés le dijo: déjame verte, o sea, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir, quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo: no puedes ver mi gloria, porque si te muestro mi gloria vas a morir. Pero voy a pasar por tu lado y vas a ver mis espaldas. Y te vas a esconder en la roca. ¿Quién era la roca? Jesús. Entonces la roca era pues principal. Y la roca, que le hizo soñar. Y cuando soñó que vio unas escaleras, ángeles subían y bajaban. No era al revés, no bajaban y subían, subían y bajaban. ¿Por qué subían? Porque las necesidades, los problemas, las aflicciones de Jacob eran subidas al Padre. Y la bajada de los ángeles era las respuestas de que Dios le dijo: yo te voy a cuidar, yo te voy a llevar y esta tierra te voy a dar. Era el engañador: está bien, pero yo voy a tratar tu vida. En cambio, el hijo pródigo no descansó pues en la roca. ¿En qué habrá descansado? Vamos a tratar de ver eso más, ya, si me alcanza el tiempo. Jacob estaba huyendo de las amenazas de su hermano. Estaba solo, sin familia. Pero hermano, no estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. No te desesperes en ir a buscar amigos. Refugiate en Dios, llora a sus pies. Él está contigo. Descansa en Él. Él es la roca. Él es la roca de la salvación. Su cabecera fue una piedra. Miren lo que dice 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y lo puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó. Los filisteos habían ganado, habían quitado el arca, les habían hecho sufrir a los israelitas, porque los israelitas tenían a Finés y a Ofni, que eran hombres despiadados, sacerdotes sin conocimiento de Dios, y habían estado ejecutando las cosas del Señor. Y ellos pensaban que el arca era pues como un amuleto y que Dios los iba a vencer. No, Dios permitió que el arca se fuera robada. Y desde ahí los filisteos empezaron a destrozar a los israelitas. Y de ahí Dios levantó otro hombre y le dijo: no es el arca, soy yo. El arca es figura de mi presencia, pero no es el arca, soy yo. Entonces dice que cuando Samuel buscó a Dios, se arrepintieron. Los israelitas tuvieron una batalla con los filisteos y los vencieron. Después de mucho tiempo. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Agarró una piedra y lo puso como recordatorio y dijo: Eben-Ezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Pero la palabra Eben-Ezer también significa mi socorro es el Señor. La roca que se presenta, ya se presenta algo que es perenne, o sea, para siempre, inconmovible, seguro, sólido. Significa memorias, recuerdos de qué, de la fidelidad de Dios. Entonces, cada vez que veía la roca decía: Dios nos ha ayudado, hasta aquí hemos seguido por la ayuda de Dios. Gracias, Señor, gracias. Siempre yo recuerdo esto, que no es una arca, que no es un talismán, sino eres tú, Señor. Tú caminas conmigo, tú vas con nosotros. Se convirtió en un recordatorio. Entonces, cuando Jacob se recostó, porque después dice que ungió la roca y le dijo, ahí dijo él: no, te voy a dar mis diezmos, dice él, ¿no? Es una forma muy especial de su consagración. Entonces las piedras son señal de bondad y misericordia de Dios. Sin merecer, Dios nos ayuda y siempre nos recordamos. Os dice David: haré memoria de las cosas que Dios ha hecho por mí. Y estas cosas yo debo enseñarle a mis hijos, decir: Dios, hasta aquí nos ayudó Dios. Dios ha hecho por nosotros. Nunca lo olvides, hijo, Él lo ha hecho. Y te digo una cosa: cuando tengas problemas, acostate en la roca. Y es lo que yo digo a muchos: acostate en la roca. Tal vez el pastor no te pueda ayudar, tal vez no se pueda, pero acostate en la roca y tú vas a ver la revelación de Dios. Y en Juan es más lo que dice, ¿no? Dice que
Dios le dice a Natanael, ¿no? Desde ahora verás, dice, al cielo, a la escalera al cielo, y ángeles bajando y subiendo, y la escalera es Jesucristo, dice. Enseguida lo vamos a ver. O sea, ya no es como antes, es mejor todavía. Esta piedra es señal, piedra de ayuda y de socorro. Yo me acuerdo, digo, Él ha sido mi socorro, Él me ha sacado de lo peor, ¿cómo no acostarme en Él? ¿Qué es lo que estoy pasando ahora? Esto va a pasar, porque está la piedra, la roca, el recuerdo. Es un memorial de guerra. Él nunca me ha abandonado, Él jamás me ha dejado. Es un recordatorio de que Dios siempre me ha ayudado en las batallas de la vida. Entonces, ¿cómo ahora puedo abandonarlo? ¿Cómo ahora puedo decir, ya no voy a seguir? ¿Cómo ahora puedo tomar una situación? Pues la piedra es un recordatorio. Entonces, con la piedra yo le digo, gracias, Señor. Jacob halló descanso sobre esta piedra, y la nación que descendería de ella daría reposo en el Señor, su roca, su amparo. O sea, como Él se costó, Él es el futuro Israel, Jacob. Y desde ahí toda la nación empezó a descansar en la roca. Por favor, un hermano, ayúdeme. Esta vez no hay mantecito, no hay nada, estoy castigado. Nomás, hijita, está bien, ya vamos a terminar. ¿Quién me lo quiere leer? Por favor. Amén. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante de la mía. Qué lindo. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Y cuando esté mal, Señor, cuando esté desmayando, cuando las cosas no vayan bien, ¿qué dice? Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame, Señor, llévame. ¿Y quién es la roca más alta que yo? Jesús. Papá, llévame. Espíritu Santo, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mí. Jacob empezó con una roca. Ahora la nación estaba... Hermanos, esto ya me cansaría de darle las citas bíblicas de lo que es. Por favor, querías leerme lo mismo. Salmo 62. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca. Ningún enemigo puede venir ahí. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Pero a veces el hijo pródigo se acostó en la roca. ¿En qué se habrá acostado? A ver, veamos, para ya casi terminar esta parte, vamos a terminar en punto. Jacob pensó que estaba solo, sin familia, sin amigos, sin un futuro, ya. Pero al acostarse sobre la piedra, vio que el cielo estaba activo para él. ¿Lo merecía? Esa es la pregunta. ¿Lo merecía? Se había salido engañando, había salido estafando, ¿lo merecía? No. Porque Dios lo amó, solo Dios lo sabe. Pero aún siendo engañador, el cielo estaba activo por él. Hermano, no sé tu condición, no sé cómo estás. Tal vez no sepas tú cómo estoy yo. Tal vez no sé tus pensamientos, cómo piensas. O tal vez tengas un secreto que te hace pensar día y de noche y estás a punto de salir de la casa de papá. Pero quiero decirte que si tú te acuestas en la roca, el cielo se activará por ti. Y los ángeles subirán y bajarán para socorrerte. Él es la piedra de auxilio y socorro. Vamos a llevar esta más para terminar. Y Juan 1:51 que dice, y le dijo, de cierto os digo, aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo. No podía entender cómo sobre el Hijo del Hombre. O sea, he buscado traducciones, toditas mis traducciones decían sobre el Hijo del Hombre. Hasta que al final seguí buscando y dice, no, Él es la escalera. Él es la escalera. Y los ángeles descienden sobre Él y Dios tiene la autoridad
Jesús tiene la autoridad de levantarte, de darte las mejores promesas. Lo que Jacob vivió no es comparable a lo que nosotros vivimos. En Jesús el cielo se ha activado y Él es el único medio de entrar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a través de Él los ángeles bajan. Y dice que los ángeles son ministradores de nosotros. Nos cuidan, hermanos, cosas que no vemos. Nos guardan, cosas increíbles. Y ellos no se llevan la gloria, no quieren. Ellos tienen que hacer ese trabajo. Porque si lo viéramos, Él te diría, como le dijo a Pedro: da la honra a Dios, yo solamente estoy haciendo lo que Él me dijo. ¿Qué cosas, hermanos, estará haciendo por nosotros? Ahora sigo preguntando como Jacob: ¿lo mereces? Tal vez no. Y es por eso que la clase anterior que hemos hablado es linda, ¿no? De alegrar el corazón de papá. Más si lo alegráramos, cuánto más se activa el cielo por nosotros. Y quiero terminar con esto, perdón, sigo diciendo. Y termina el Señor, ¿no? Con esto en 28:15 dice: he aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas. Ahora, ¿cuándo estaba? Cuando le engañó con Labán, ¿quién estaba ahí? Dios, ¿qué diría, no? Jacob, pero estaba con él. Te guardaré por donde quiera. Y cometió un error, debería morir, pero Dios lo estaba guardando. Miren el amor de Dios, hermanos. No me merezco que Él esté conmigo, tal vez por mis acciones, por mi forma de ser, pero Él está conmigo. No merezco que camine conmigo, pero Él está conmigo y me guarda. ¿Lo merezco? No. Pero Jesús es mi escalera, lo recibí a Jesús en mi corazón. Y eso dice: Dios es fiel conmigo, me guarda. ¿Y qué dice? Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he hecho. Volver a la casa que yo vivo ahora era un imposible. Era un imposible. Lo vendí, yo no tenía más. Cuando perdí mi casa en Viache, me quedé sin nada. Perdí todo porque yo lo vendí, esa casa que tengo ahora vivo. Pero yo recuerdo el día que yo salí del Alto a Viacha, a pastorear Viacha casi por 20 años, Dios me dio esta cita. Y me dijo: no, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra. Y cuando yo estaba en Viacha, yo pensé morir en Viacha, viejito, sirviendo en la iglesia. No pensaba volver, me olvidé de lo que Dios me dijo. ¿Y qué hizo Dios? Pues tuvo que levantar un problema para que yo vuelva. Y la casa, que era un imposible que yo vuelva a ser mía, ahora es, bueno, mía en sentido metafórico, porque es de Dios, ¿no? Pero me lo volvió a dar el Señor y me volvió a traer a esta tierra de donde yo salí para ir a Viaje. Dios lo cumplió. ¿Y qué dice? Hasta que he hecho, no te dejaré hasta lo que he hecho, hasta lo que te he dicho. Dios me dio muchas promesas, hermano, y tuve que volver. Y yo les digo a los hermanos, les digo, ¿no? Si yo no hubiera salido, nunca tal vez hubiera conocido a Arlette, hablar, perdón por los nombres que digo, son todos. Nunca los hubiera conocido. Nunca los hubiera conocido. Pero Dios me dijo: yo te voy a volver a traer, porque tienes que hablar mi palabra ahora. Si ahí estaba y estaban todos ustedes, pues, hasta que haya hecho lo que te he hecho. Y así llegué, pues, hermanos. Y llegué a una iglesia que una vez le dije, ¿no? Que tenía 6, 8 miembros. Y Dios me dijo: esto tienes que hacer. Ahora, ¿qué más todavía faltará de lo que Él ha dicho? Pero las promesas: yo estoy contigo. Entonces, pero todo, ¿por qué? Por acostarse en la roca. ¿Y qué dice el verso 16? Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Todavía él está pues en proceso de crecimiento. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso le puso Betel. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de él. La consagró. Y después ahí dice, ¿no? Si tú dices todo lo que me has dicho, yo te voy a dar mis diezmos siempre. No fue obligación, nadie lo obligó, fue lo que él dijo. Yo lo voy a hacer, Señor.
Y esta roca va a ser señal. Es lo que ya vio pues Natanael, lo que Dios le dijo a Natanael. Es una escalera, ya donde los ángeles bajan, pero es Jesús el que está ahí. Le cambió todo el escenario, sus pensamientos. Y quiero terminar con esto. Por favor, denme unos 5 o 10 minutos. Cuando llegó la pregunta, ¿no? Si Jacob puso su cabecita en la roca, ¿dónde puso su cabeza Sansón? ¿Lo leeremos? A ver, ayúdenme por favor a leerlo todos, por favor, todos, a la voz de 3. 2, 3. Ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, llamó un nombre y le clavó 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Yahvé ya se había apartado de él. ¿El dónde puso su cabeza? Como el hijo pródigo. ¿Dónde pones tu cabeza? ¿Dónde descansas? A veces descansamos en la familia, descansamos en alguien. Y no es que esté mal, pero ¿cuál debe ser tu descanso? La roca. La roca. Ahora, cuando despertó de su sueño, Jacob dijo: uy, yo consagro esta piedra, recordatorio. Y cuando se despertó Sansón de su sueño, ahora la pregunta era: ¿sueño? Pesadilla para él. ¿Qué le pasó a Sansón? La palabra dormir es yacén, suelto o lánguido, envejecer, rancio, enfermar, para morir. Cuando se durmió en las piernas de Dalila, este hombre dejó todo, dejó de luchar. Tenía 7 trenzas que son los 7 espíritus de Dios, de sabiduría, de consejo, de poder, de Yahvé, como dice Isaías 11:2 o 2:11 si no me equivoco, que tenía todo esto de Dios, pero descansó en alguien que nunca debía descansar. Él debía descansar en la roca. ¿Y qué pasó? Se soltó. Y según la palabra yace, envejeció. Envejeció. Se volvió rancio, sin sabor. Y esa palabra yacen es enfermar para morir. No digo que esta situación sea mala, pero antes de cualquier situación es descansar en el Señor. ¿Qué más pasó? Dalila utilizó dulces palabras para poner a Sansón a dormir. O sea, ¿qué le habrá dicho, no? Sansoncito, no sé qué le habrá dicho, pues, papito, tus trenzas son lindas, no sé. Pero Sansón se durmió. Pero esta es la situación que muchos rabinos y eruditos de la Biblia dicen que lo narcotizó. Lo narcotizó. O sea, perdió lo que es la realidad de su vida. ¿Por qué? Porque no sintió que lo navajearon. Ya hablábamos mucho de esto. La palabra rapar es lo navajearon, o sea, no solamente cortaron, le dejaron brillante su cabecita. Porque vuelvo a decir a Santiago, cuando hemos leído 1:12, fue seducido y arrastrado, atraído, atrapado con cebo, con salamerías y halagos. Y en un instante les rapó las 7 trenzas que representan al Espíritu de Dios. Y cuando despertó de su sueño, él pensaba y decía: no, esta vez voy a salir, pero ya no fue así. Ya no fue así. No oye. Porque dice, si usted lee la Biblia, dice que ahí estaban los filisteos. Ni eso se dio cuenta. No se dio cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Le afeitan, ni siquiera se percata. No, de verdad tenía que estar bien dormido, ¿no? A ver, que te hagan eso a vos. Alguna vez cuando te duermes en el bus y estás haciendo un campamento de jóvenes, ¿cómo amaneces? Con bigotes. Pero que te corten el cabello, más no creo que pueda ser pues tanto. O sí, no sé. Tendría que ser un dormir profundo. ¿O te han dado algo para que duermas?
Generalmente te dicen, ¿no? Cuando vayas de viaje no recibas nada. Y aunque también tenga un refresco, no recibas nada. ¿Por qué? Porque mucha gente que recibió, ¿qué pasó? Fueron narcotizados y les robaron. Y en otros casos hubo tráfico de órganos. ¿Qué le hicieron a Sansón? ¿Por qué? Por dormir donde no debía. Ahora las Sansonas, ¿dónde duermen? Si vamos, ¿no ve? En las piernas también de un joven que no es cristiano, que no ama a Dios. Y descansas en Él, crees en lo que Él te dice, que vas a ir a la iglesia, que voy a ser pastor. No sabes qué te dirá. Mateo 13:24 dice la Biblia. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí yo te siembro la palabra del Señor. Pero vas afuera y ¿qué te siembran en tu cabeza? Es lo más terrible. No permitas que te siembren calumnias, chismes. Cortalos. Si alguna vez te hablan de alguien, dile, está bien, pero dime delante de él. Córtalo. Te siembran otra semilla. Pero es peor cuando estas semillas te alejan de las cosas del Señor. ¿Ya? Quisiera terminar con el último, que es bellísimo, hermano. Sansón no pudo dominar sus pasiones y eso le durmió. O sea, ¿qué estoy diciendo? Persona, hermano, pastor, joven, ministro, que no sepa dominar sus emociones, sus sensaciones, sus pasiones, siempre se va a dormir en las piernas de un joven o de un joven, porque no sabe dominar sus pasiones. Y el resultado final puede ser duro. Jonás, por desobediente, se durmió y lo tragó un pez. Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormido? Ahora, ¿qué había hecho Jonás? Se había escapado, no quería obedecer. Y por no obedecer se durmió. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y salió ya al culpable, lo arrojaron, vino un pez y se lo tragó, ¿no? Saben la canción y todo. Y Glug se lo tragó, dicen, ¿no? Se lo tragó. ¿Por qué? Por dormirse. Y el último, Hechos 29, que hemos hablado también, hemos estudiado tanto de esto que ya es solamente refuerzos que estamos hablando. Y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y vencido del sueño cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Gente que le aburre la palabra. Ahora es cierto, a veces llegamos cansados del trabajo, porque Eutico llegó cansado del trabajo, por eso se sentó en la ventana para recibir aire fresco, y alguien dijo: Eutico, no te sientas ahí, pero no hizo caso, pues. Y en una de sus pestañeadas, ¿dónde despertó? Una vez cuando nos fuimos a Viacha, yo vivía en Viacha todavía, me fui pues adelante. No me gusta ir adelante, menos al lado del chofer. No me gusta mucho irme. Entonces me fui allí, estaba ahí. Y irse de noche a Viacha, todos duermen. Bueno, dormían, no sé si seguirán durmiendo. ¿Cómo es? ¿Duermes todavía, Neidita? ¿No duermes? Pero después todos duermen casi, ¿no? Están ahí durmiendo. Entonces fuimos y casi pasando Tilata, yo más me había dormido. Este es el Señor, o sea, yo tengo que decir que es el Señor. Desperté y a mi lado, ¿quién estaba durmiendo? Chover. Y la movilidad estaba yendo de despertar. Desperto y salimos. ¿Qué ha pasado? Es que chaval, debo. Doy gracias a Dios, hermano. Y a veces el dormir trae muerte. Pues dice la Biblia: despierta tú, que duermes, y te alumbrará Cristo. Cuando te duermes, cuando dejas de confiar en el Señor, cuando su palabra ya no es grata para ti, cuando no amas los discipulados, no es que amas al pastor, la iglesia, amas la palabra de Dios, esa es la palabra correcta. Amas adorarle. No, la alabanza no es preludio, no es llenar el vacío. La alabanza es escuchar otra prédica cantada donde tú te derramas y danzas para el Señor. Y corres para la alabanza también. ¿Sí o no? Pero cuando te duermes, Dios nos despierta y el minibús no se vaya a meterse, hermanos. Dios nos ayuda.
Ya vamos a hablar la próxima clase de esto. Y les voy a hablar de lo que no lo he pensado, así está, no lo he desarrollado, lo voy a desarrollar. ¿Por qué murió el copero? Perdón, ¿por qué vivió el copero? ¿Y por qué murió el panadero? La Biblia nos enseña, ¿no? Del copero y el panadero. Sí, el faraón, y tuvieron un sueño. ¿Y por qué murió el panadero? ¿Y por qué vivió el copero? Vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Amén, hermanos. De verdad agradecido al Señor por su palabra. Muy agradecido porque crecemos, nos